Así que quiero darle la bienvenida a Luis Sánchez. Qué bendición tenerlo aquí. Y si estuvieron aquí ayer, saben que van a estar bien alimentados ahorita con la palabra y bendecidos. Amén. Te voy a poner esto. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Una bendición de verdad estar aquí. Y creo que ya es claro la invitación para ir a comer después. Y yo escuché cuál es el menú. Yo ya sé cuál es el menú y no se lo quieren perder, por favor. Allá los esperamos. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, les voy a pedir que me acompañen. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Y vamos a estar vamos a tratar de cubrir los primeros 17 versos de ese capítulo 13 de Juan, un capítulo bastante conocido para muchos de nosotros, y le pido al Señor que hoy podamos una vez más ser animados, confrontados, alimentados por su palabra. Muy importante que seamos incomodados. Yo siempre le digo a los hermanos allá en la iglesia que cuando las personas al final se me acercan y me dicen qué bonito estuvo el estudio, yo me quedo preocupado. Porque la idea es que no sea bonito, la idea es que sea incómodo, que nos rete, que nos desafíe, pero no solamente como para dejarnos como tristes y aburridos, sino que nos incomode para vivir para el Señor, que nos anime a ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar en el capítulo 13, versículo del 1 al 17, como les decía. Hace poco llegó a mí les voy a decir un reel de Instagram. Y entonces en ese reel de Instagram estaban comparando la vida con como un juego de video. Y entonces de una manera como graciosa, como usando el humor, decían que Dios es el creador de la vida, así como si fuera el creador de un juego de video, y nos entregó las instrucciones para que podamos saber cómo jugar ese juego. O sea, nos dio las instrucciones. Y para ser más claro aún, vino y lo jugó por nosotros. O sea, vino aquí a la tierra y nos enseñó cómo se juega en la vida real. Y entonces creo que de eso se trata este pasaje. Este pasaje nos muestra de cómo es vivir ahora para Él como cristianos, como seguidores de Cristo. Y es muy importante ver el contexto en el que esto está sucediendo. En los capítulos del 1 al 12 de Juan vemos cómo el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, se encarnó. Él se manifestó a todo el mundo, Él se manifestó a toda clase de personas. Él tuvo conversaciones con hombres, mujeres, con religiosos, con personas enfermas, con toda clase de personas. Él se mostró a todos. Pero cuando llegamos al capítulo 13, entramos a una nueva sección del libro donde el Señor Jesús va a pasar tiempo a solas con los discípulos, porque ya esa es la noche. Ese capítulo 13 al 17 nos muestra la última noche que Él pasa con ellos. Es lo que nosotros llamamos como la última cena, ¿verdad? Son las últimas horas que el Señor Jesús va a pasar con los discípulos, y Él quiere indicarles a ellos cómo van a tener que vivir ahora que Él ya no va a estar con ellos, ¿verdad? Muy pronto, muy próximamente, Él iba a ser traicionado, iba a ser crucificado. Después de resucitar, iría a estar con el Padre. Y ahora ellos tendrían que aprender a vivir la vida cristiana sin Él presente junto a ellos. Durante esos 3 años anteriores, Él había estado con ellos, caminando con ellos, guiándolos, mostrándoles cómo se hacía, sanando a la gente. Ahora iban a tener que seguir viviendo la vida cristiana, tenían que seguir siendo sus discípulos, pero sin Él presente. Y entonces esas últimas horas de los capítulos 13 al 17 es Él mostrándoles, así es como van a tener que seguir adelante. Esta es la forma en que tienen que seguir haciéndolo. Y miren cómo inicia, ¿no? En los versículos, del 1 al 17, del 13, inicia mostrándonos, así es como debe verse, así es como debe vivir un discípulo de Cristo. Aunque no pueda ver a Cristo físicamente presente, así es como viven los discípulos de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Si nosotros aquí nos llamamos a nosotros mismos como discípulos de Cristo, pues así es como debemos vivir.
Esto que vamos a ver aquí es lo que nosotros deberíamos reflejar constantemente. Y sabemos que el mayor propósito que nosotros tenemos es el amor, es amar. Fuimos creados para amar a Dios y fuimos creados para amar a los demás. Y eso es el mayor mandamiento, es amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo gran mandamiento que el Señor nos enseña es amar al prójimo, ¿verdad? Y Él nos dice ahí en ese mismo capítulo, más adelante, hoy no lo vamos a ver, que debemos amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿cómo fue que Él nos amó a nosotros? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y va a ser hermoso, pero incomodante. ¿Están listos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por este lugar, Señor, que tú has provisto. Reconocemos tu bondad para con nosotros. Vivimos en un lugar del mundo donde tenemos esta gran bendición de tener el lugar que es mucho más de lo que necesitamos para reunirnos alrededor de tu palabra. Te ruego, Dios, que podamos honrar esa bendición. Y ahora que tenemos la libertad para venir alrededor de tu palabra y ser alimentados por tu Espíritu, Señor, que lo tomemos tan en serio que cuando salgamos de estas puertas, de estas paredes, podamos vivir lo que tú nos has enseñado, Señor, para honrar esa libertad que nos has dado y ese amor que tú sigues derramando sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Vamos a empezar leyendo con el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, esa es la introducción para toda esta sección que viene de aquí en adelante. Notemos que el texto dice antes de la fiesta de la Pascua. No quiero tomar mucho tiempo ahí, pero solo quiero mencionar que hay una discusión entre los estudiosos acerca de qué significa esa frase, porque cuando uno lee los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos nos dicen que esta es la cena de la fiesta de la Pascua, pero Juan es el único que nos dice que esto es antes de la fiesta de la Pascua. Entonces hay una gran discusión entre los comentaristas acerca de por qué lo dice de esa manera, si está hablando de una cena diferente a la cena de Pascua, pero como les digo, no vamos a tomar mucho tiempo ahorita, porque dejémosle esas discusiones a los estudiosos. Claramente el capítulo 13 nos muestra que es la última cena por los eventos que vienen a continuación, entonces no creo que valga la pena discutir mucho acerca de eso. Pero notemos lo que dice aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y ahí quisiera que tomáramos un tiempo, porque van a notar ustedes que esa frase se repite mucho durante esta narración, diciendo que él sabía, o él le pregunta a los discípulos si ellos sabían, si ellos entendían, y esa palabra se repite mucho, mucho durante este pasaje. Aquí esa palabra, sabiendo él, se refiere a la idea de entender a través de observar las cosas. Esa es la palabra que aparece en el original. Se refiere a la idea de cuando tú ves lo que está pasando alrededor y entiendes lo que está pasando, ¿no? Y yo siempre digo que en estos pasajes es claro que el Señor Jesucristo es el único que entendía qué estaba pasando. O sea, Él era el que veía las cosas que estaban pasando y Él era el único que sabía lo que realmente estaba pasando. Los discípulos estaban perdidos, ¿verdad? En el capítulo anterior acababa de ser la que es llamada como la entrada triunfal, que esa no es la entrada triunfal. La entrada triunfal viene en unos años más adelante, cuando vengamos con Él. Pero lo que se llama la entrada triunfal, ¿verdad? Los discípulos estaban como, wow, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo aclama. Y el Señor les dice, no, se me van a traicionar. Y ellos, pero ¿cómo? Pero mira, la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. O sea, nadie sabe realmente qué es lo que está pasando, solo Él. Él es el único que entiende qué es lo que está sucediendo. Y eso es una buena verdad que debemos nosotros recordar. Y debemos reconocer, mis hermanos, ustedes y yo, la gran mayoría de las veces, bueno, voy a decir que yo, no los voy a meter a ustedes en este asunto. Yo, en el 90% del tiempo, yo no sé qué está pasando a mi alrededor tampoco. Es como que veo lo que está, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Y Él sí sabe. Eso es lo que me hace a mí, ok, Señor, la mitad del tiempo no sé qué está sucediendo en este mundo está medio loco, yo no sé qué está pasando, por qué hacen estas personas esto, y por qué el presidente dice esto, y por qué el otro hace esto, y por qué, no entiendo, pero Él sí entiende, Él sabe lo que está pasando, Él sabe cuál es el momento que estamos viviendo, entonces hago bien en descansar en Él, no me voy a estresar yo,
Porque la verdad es que muchas veces no sé qué es lo que está sucediendo, no entiendo por qué la gente hace lo que está haciendo. A veces ni siquiera entiendo por qué yo reacciono o cómo reacciono. Pero él sí sabe. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que era el momento para ser entregado. Él entendía esas cosas. Pero lo que me encanta de la forma en que lo muestra aquí, dice, había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. ¿Y eso por qué me llama la atención? Porque en el capítulo inmediatamente anterior, cuando él habla acerca de que ha llegado su hora, porque en el capítulo 2 él menciona lo mismo, de hecho ayer el pastor Luis también mencionó ese pasaje en el capítulo 12, cuando él habla acerca de que ha llegado su hora, él está hablando de su muerte, él está hablando de ir a la cruz. Pero aquí, noten que el énfasis es, llegó su hora de ir al Padre, él es otra énfasis, pero es la misma hora. Es la misma hora, es la hora de ser entregado, es la hora de morir, pero es la hora de resucitar. Y es la hora de ir al Padre. Y entonces a veces creo que se nos olvida eso también, ¿no? Que a veces nos enfocamos solamente en la muerte y en el dolor y en la crucifixión, que es pues la base de nuestra fe, pero se nos olvida que hay una resurrección, que hay una ascensión, que hay una victoria, ¿verdad? Que después de la corona de espinas viene la exaltación del Señor, ¿verdad? Y a veces cuando llega esa hora tenemos que reconocer, sí es cierto, vamos a tener que pasar por momentos difíciles, pero el Señor está en control de todas las cosas. Él está aquí hablando que ya se acercaba el momento de ser glorificado. Iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar y luego iba a ser glorificado de nuevo a su naturaleza, a su virtud de Dios, iba a estar de nuevo con el Padre. Él sabía qué estaba pasando, él entendía todo lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue su decisión? Dice, los amó hasta el fin. Y esa expresión dice que significa, los amó completamente o los amó hasta el límite. Eso significa que los amó con todo lo que se podía amar. Y eso también me llama muchísimo la atención, porque ¿puedo yo decir que amo completamente a otra persona? Él sí lo hizo. Él en su vida, mientras estuvo aquí caminando en esta tierra, amó hasta el fin. Amó completamente. Amó hasta el límite. Amó hasta donde ya no se podía más, ¿verdad? Y nos deja el ejemplo a nosotros. ¿Amo yo de esa manera? Y ven cómo les digo que ya empieza uno como a incomodarse. Uno dice, Señor, la verdad es que no, porque amar a otros hasta el límite, completamente, totalmente. Dios, la verdad es que la mayoría de tiempo estoy guardando mucho de ese amor para mí mismo. Esa es la realidad. La realidad es que paso más tiempo a veces preocupado por mí que por cómo puedo bendecir a otros. Es mi realidad. Pero el Señor Jesús los amó completamente. Esa era su última noche de compartir con ellos. Y en lugar de estar enfocado en quejarse porque lo van a traicionar, en lugar de quejarse por lo injusto de la situación, Él estaba dándose a ellos hasta el final, hasta el último minuto, hasta el último momento. Estaba dándose completamente cada centímetro de su ser para glorificar al Padre, para amar a los demás, ¿no? En esos últimos momentos de ministerio terrenal, el Señor se enfocó en amar a los discípulos hasta el fin. Amó con todo su ser, con todo su corazón. No solo en esos últimos minutos, toda su vida, ¿no? Avancemos. Versículo 2 hasta el 11 nos va a mostrar un acto impensable para los discípulos, ¿no? Veamos el verso 2. Dice así, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Tenemos que parar ahí, ¿verdad? ¿No les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí, que cuando vamos leyendo la escritura y aparece el nombre de Judas, como que en la mente se baja la luz y se pone una luz roja? Judas, y uno lo ve así con cara de malo. Judas, ¿por qué tenías que estar ahí? Este sinvergüenza Judas. Judas Iscariote estaba sentado a la mesa, estaba sentado ahí con ellos. ¿Cómo es posible que Judas esté ahí sentado? ¿Por qué el Señor permite que este Judas esté sentado ahí? ¿Por qué? Espérate un segundo, no, pero me acabas de decir que los amó hasta el fin. ¿Significa que lo amó a él también hasta el fin? Pero espérate, Señor, él es Judas. Él es el que te va a entregar, es el que te va a traicionar y aún así lo amaste.
Dios, Señor, ¿qué clase de ejemplo es el que nos estás dando? Judas Iscariote. ¿Por qué se llama Iscariote? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué se le llamaba Iscariote? Lo más probable es que se refiera al lugar de donde viene. La verdad es que no hay 100% seguridad, pero la mayoría de estudiosos creen que se refiere a el lugar de donde él es originario, una ciudad llamada Keriot, en el sur de Israel. Y por eso le llamaba Judas el de Keriot, o Judas Iscariot, el de Keriot. Es posible que ese sea el significado, la verdad es que no estamos muy seguros. Pero hablemos un poquito de Judas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tristemente salen con unas ideas muy locas y muy extrañas acerca de Judas, porque dicen que en realidad Judas traicionó al Señor porque el Señor se lo pidió. Hay gente que piensa así, wow, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿No? Hay unas personas que creen que él no tuvo opción, que Judas tenía que cumplir la Escritura y estaba obligado a negar y traicionar al Señor, como si hubiera sido decretado desde antes de la fundación del mundo, que él tenía que traicionar y no había forma en que él pudiera escapar de eso. Pero bíblicamente no vemos que eso sea así. De hecho, en el capítulo 11 nosotros podemos ver que ya Judas había empezado a robar, había empezado a extraer. Y uno se pregunta, ¿por qué? Él estaba encargado de la bolsa. ¿Quién lo había encargado de la bolsa? El Señor. ¿Por qué el Señor lo había encargado de la bolsa? ¿Será que el Señor ya sabía que era un ladrón y lo puso encargado de la bolsa? No, yo no creo que el Señor haya puesto específicamente con la intención de que él robara esa bolsa. Obviamente el Señor no quiso que así fuera, pero el Señor sabía que iba a pasar. Pero ¿por qué es que Judas empieza a robar? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces esto es algo donde yo quiero hacer mucho énfasis porque me parece importante de enfatizar. La razón por la que aparentemente Judas empieza a robar es la siguiente. Judas realmente creyó que Jesús era el Mesías. Él creía que Jesús era el Mesías. Cuando empezó a seguirlo, él dijo, Él es el Mesías. Y voy a dejarlo todo y voy a seguirlo completamente con todo mi ser. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en el camino empezó a ver que lo que él esperaba del Mesías era diferente a lo que Jesús era como Mesías. Y su expectativa del Mesías no encajaba con la realidad de Cristo como Mesías. Y entonces empezó a luchar en su mente y a decir, pero es que el Mesías no debía hacer lo que hace este hombre. El Mesías no debió actuar, no puede ser. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros a veces podemos pensar igual. Es decir, estamos esperando que Dios actúe de cierta manera. Esperamos que Dios haga ciertas cosas y como que, pero ¿por qué Dios no hace lo que yo estoy esperando? Y ese fue el problema de Judas, que él se puso por encima de Dios en el sentido de que la expectativa que él tenía del Mesías era suya, era humana, era carnal, era sincera, pero carnal. Y como el Señor Jesucristo, que es Dios, no suplió la expectativa carnal que él tenía, empezó a amargarse en su corazón y empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? Este no es el Mesías que yo pensé que iba a ser. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, porque a veces se nos trata de vender la imagen de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, ¿verdad? Nos dicen que Cristo va a hacer esto, que va a pensar así, que va a ser así, y cuando veo la Biblia me dicen, no, Cristo no es así. Yo, pero si me dijeron que Cristo me va a dar beca, dinero, carros, casa, prosperidad, un montón de cosas, pero la Biblia me dice que eso no es así. Entonces muchas personas pueden sentirse insatisfechas. Y eso fue lo que le pasó a Judas. En el capítulo que les mencionaba, al principio del capítulo 12 que les mencionaba, cuando una muchacha vino y lavó los pies del Señor con un perfume, Judas pensó, esto es un desperdicio, que se derrame esto. ¿Por qué? Porque él sentía que su vida se había desperdiciado entregando al Mesías que no era el que él estaba esperando. Entonces, ¿qué pensó él? Voy a empezar a, por lo menos, sacar algo, voy a empezar a robar algo para recuperar este tiempo que he perdido, entre comillas, ¿verdad? Él creía. ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? Y ya voy a cerrar esta partecita. Amargura.
¿Qué es la amargura? Y aquí quiero, como les digo, hacer el énfasis y decirles a todos ustedes, mis hermanos, ten cuidado. ¿Qué es la amargura? La amargura es la insatisfacción con la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sentimos insatisfechos con la voluntad de Dios, es decir, esto no debió haber pasado, yo no quería que así fuera, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Y empiezo a amargar mi corazón. Y eso, mis hermanos, es muy peligroso. No caigan en esa trampa. Nunca caigan en esa trampa. Dios es soberano. Él es Dios y yo no. Él es el único que está en control. Él sabe lo que está pasando. Yo conozco su carácter. Yo sé que Él es bueno. Tal vez no entiendo lo que está pasando ahorita, pero yo sé que Él es bueno. Y yo sé que Él siempre va a glorificarse. Y sé que su luz y su verdad siempre va a salir a la luz. No sé cuándo, no sé cómo, no sé de qué manera, pero Él es en control. En ese momento yo no lo entiendo, en ese momento me duele, en ese momento yo no quisiera que fuera así, pero Él es bueno y nunca voy a dudar de que Él es bueno. Amén. Nunca caigamos en la trampa de amargar nuestro corazón y enojarnos con Él, amargándonos de que Dios, así no debió haber sido, esto no es lo que debió pasar, no cumpliste mis expectativas, estoy insatisfecho porque no hiciste lo que yo quería. Nunca caigamos en esa trampa, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno cae en esa trampa? Pasa lo que le pasó a Judas. Y ahora volvamos al texto. ¿Notan ustedes qué le pasó a Judas en el versículo 2? El diablo llenó su corazón. El diablo ya había empezado a usar su corazón. ¿A qué voy con esto? Cuando nos llenamos de amargura, nos hacemos útiles al diablo. ¿Creen ustedes que Judas un día se levantó y dijo, hoy voy a ser instrumento del diablo? No. De hecho, ni se enteró, ni se dio cuenta que estaba siendo usado por el diablo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Yo no estoy diciendo que vayamos a ser Judas Iscariotes, pero a lo que me refiero es, podemos ser usados por el diablo sin enterarnos, sin darnos cuenta cuando nos llenamos de amargura. No nos llenemos de amargura. Podemos causar divisiones, podemos hacer daño. Es que la iglesia no debería ser así como yo quisiera, o el Señor no debería permitir, y empiezo a llenar mi corazón de amargura, y me puedo llegar a ser usado por el enemigo. Yo no quiero eso. Yo no quiero. Algunos de ustedes dicen, yo quiero ser usado por... Nunca. Espero que no. O sea, todos queremos ser usados por Dios, no por el diablo. Entonces cuidemos nuestro corazón de nunca dejar que nuestro corazón se llene de amargura, porque eso fue lo que le pasó a Judas. Judas estaba ahí sentado con ellos y el Señor decidió amarlo. Continuemos, verso 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Recuerdan que les había dicho que se va a repetir mucho esa frase, sabiendo que? Aquí viene otra vez, sabiendo el Señor estas cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos el acto de humillación humana más grande que la humanidad haya visto. ¿Por qué? Porque el que se está humillando es el Hijo de Dios. Es el humano, es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y Él se está humillando. Es la humillación voluntaria más grande que la humanidad haya visto. Aquí la estamos leyendo en ese momento. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, siendo Él el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, se haya humillado de esa manera? Aquí está la razón. ¿La notaron? En el versículo 3. Porque Él sabía quién era y a dónde iba. Él tenía clara su identidad. Él sabía que iba al Padre. Él sabía de dónde había salido y a dónde iba. Él lo sabía. Él tenía clara su identidad. Sabía quién era. Y además sabía que Dios Padre estaba en control de todas las cosas. Notan ahí, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas. Sabía cuál era su misión. Sabía cuál era su identidad. Y sabía que el Padre estaba en control de todas las cosas. Y por eso Él pudo hacer eso. ¿Saben por qué a nosotros nos cuesta humillarnos a nosotros mismos? Precisamente porque no tenemos claras esas cosas. Cuando no tenemos claro quiénes somos hijos de Dios, ¿verdad? Él es Dios y yo no, ¿verdad? Cuando yo sé eso, cuando yo sé cuál es mi misión, cuál es mi propósito en la tierra, glorificarlo a Él,
¿verdad? Y cuando yo no sé y no estoy seguro de que Él está en control de todo, que Él es el único que merece la gloria, me cuesta humillarme para servir a otros. Entonces esa es la clave. Si nosotros no tenemos clara nuestra identidad en Cristo, si nosotros no tenemos claro nuestro propósito en la vida, y si nosotros no tenemos claro quién es Él y quiénes somos nosotros, nos va a costar humillarnos y servir a otros. Porque vamos a caer en la trampa de creer que somos algo que no somos. Vamos a caer en la trampa de creer que estamos en una posición en la que realmente no estamos. Y nos va a costar servir. Cada vez que nos cueste servir es por eso. Pero si uno para y uno dice, ok, yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios, ¿verdad? Soy criatura de Dios. Salvado por gracia. ¿Verdad? Eso lo sé, ¿verdad? Sé que mi propósito es agradarlo a Él en todo lo que yo hago. Sé que mi propósito es amar a los demás como Él me amó a mí, ¿verdad? Y sé que Él es el único que merece gloria. Entonces, ¿por qué me va a costar servir? O sea, no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para no humillarme a mí mismo. Porque es claro eso. El Señor lo tenía claro. Él sabía quién era, a dónde iba. Y se puso en pie, dice ahí, y se puso a lavar los pies. Ok. El tiempo a mí no me gusta. Se va yendo muy rápido. Hablemos un poquito de este lavado de los pies aquí. ¿Okay? La cultura judía tenía una tradición. Cada vez que iba a haber una cena, era la costumbre que antes de entrar a la casa se le lavaran los pies a los invitados. Eso era una costumbre. ¿Y por qué se hacía eso? Ahorita les voy a explicar en un momentito. La gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí es, ¿les habían lavado los pies a los discípulos antes de entrar a la casa para comer la cena, según la tradición? Pues parece que no. El texto no lo dice tan claramente, pero pareciera que no les lavaron los pies. Entonces eso era seguramente algo muy incómodo para ellos, sentados a la mesa sin haberse lavado los pies. Eso debió haber sido incómodo para ellos porque iba en contra de la tradición. Correcto, ahorita voy a hablar del porqué de esa tradición. Usualmente en una casa que se rentaba para la cena de Pascua, incluiría dentro del pago a un siervo que lavara los pies. Pero es posible que esta casa que el Señor Jesús está usando para la cena de Pascua no tuviera un siervo lavapiés incluido. Es muy probable. ¿Por qué? Porque no me voy a meter por ahí, pero pareciera ser que esta casa pertenece a unas personas que no acostumbraban a rentar esta clase de casas, entonces no ofrecían ese servicio, pero otro día hablamos acerca del tema. ¿Por qué se lavaban los pies? Algunos de ustedes se han preguntado, pero ¿por qué lavarle los pies a la gente? Esta es la razón. No tiene nada que ver con la higiene del cuerpo, es decir, de la limpieza corporal, de los gérmenes y las bacterias, no tienen nada que ver con eso, porque ellos en esa época no tenían ni idea de bacterias ni de nada de esas cosas, no sabían que existían. No tenía nada que ver con esa limpieza y tampoco tenía que ver con qué rico sentir el agua fresca en los pies porque me relaja y el masaje de pies. No tiene ni que ver con una cosa ni con la otra. ¿Por qué? La parte más sucia del cuerpo para ellos eran los pies. ¿Por qué sucia? Sucia espiritualmente hablando. ¿Ok? Recuerden ustedes que la costumbre de los judíos era que uno podía comer cosas que lo podían dañar o ensuciar espiritualmente. El Señor Jesús habla acerca de eso en otro pasaje, ¿verdad? Que dice que no es lo que entra a tu cuerpo lo que te contamina, sino lo que sale de tu corazón. ¿Se acuerdan? Ahí el Señor lo menciona. Ellos creían que uno podía comer algo y eso lo contaminaba espiritualmente hablando a uno. Los pies son la única parte del cuerpo que está siempre, en todo momento, en constante contacto con la tierra. De hecho, ustedes aquí están sentaditos viéndome y sus pies están tocando la tierra, ¿verdad? Todo el tiempo, uno camina, uno corre, uno se sienta, todo el tiempo están los pies en contacto con el piso, a menos de que uno se acueste a dormir. En esa época ellos no tienen camas. Ellos duermen sobre el suelo. Incluso cuando estás dormido, tus pies están tocando el piso. O sea, todo el tiempo estaban tocando el piso, el suelo. ¿Qué es lo malo de eso? La tierra está maldita por el pecado. Eso es lo que Dios le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Génesis 3 le dice, la tierra será maldita por tu causa.
Entonces todo el tiempo los pies están en contacto con la maldición de la tierra. Por eso los pies son la parte más sucia del cuerpo. Entonces cuando tú vas a entrar a un lugar a comer, tú no quieres traer la maldición de la tierra a la mesa, ¿verdad? Yo creo que ustedes, si tuviéramos, yo diría, no, muchas gracias, no quiero que lleves tus pecados cerca de mi comida, muchas gracias, no, ¿verdad? Y resulta que la forma en que ellos se reclinaban a la mesa hacía que los pies estuvieran lo más lejos de la mesa posible, ¿correcto? Lo más lejos de la mesa. Entonces la razón de lavar los pies era para purificar espiritualmente los pies y poder comer en paz, tranquilos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ellos se sentaron a esa mesa y se reclinaron a esa mesa sin haberse lavado los pies, seguramente estuvieron incómodos todo este tiempo. Ahora me viene otra pregunta. ¿Por qué no se lavaron los pies entonces si no se los lavaron? Bueno, porque no había quien los lavara. ¿Cómo así? Resulta que la persona encargada de lavar los pies en una cena era el siervo de peor condición. El siervo más bajo y más menospreciado de la casa, a ese le tocaba tocarle los pies malditos de la gente, ¿verdad? Están pies sucios, contaminados. Nadie. Ok, pero ¿y qué pasaba si no había un siervo lavapiés en la casa? Porque no todas las personas tenían el dinero para tener un siervo lavapiés. ¿Qué pasaba si no había un lavapiés? Adivinen quién le tocaba lavar. Le tocaba lavar al invitado más bajo socialmente hablando. O sea, el invitado más bajo en la sociedad que estuviera ahí a esa mesa, a ese le tocaba lavar los pies. Pero ¿quién de ellos podría ser esa persona? Si todos son iguales, todos son pescadores, todos son... ¿Quién lo pudo haber hecho? Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos pudo haberse puesto a lavar los pies. ¿Quién lo hizo? Jesús. Hasta este momento, nadie. Hasta ese momento no lo había hecho nadie. ¿Por qué? Porque todos estaban esperando que alguien más lo hiciera. ¿No nos ha pasado lo mismo? Nosotros llegamos a un lugar y uno llega, ¡ay, no, qué sucio! Alguien debería hacer algo al respecto, ¿verdad? ¡Ay, no, miren la basura! La basura, por favor, nadie va a hacer nada al respecto. Uno espera que venga otra persona de menor condición, porque yo, no, o sea, para eso se le paga a la gente, para eso tenemos a siervos, para eso tenemos a veces pensamos así, tristemente somos así los seres humanos. En la casa, ¿no? Somos iguales, en la casa también, miren, los platos están sucios, alguien debería lavar los platos. ¿Quién? ¡Mamá! Que la mamá lave los platos, no. Alguien debería organizar este desorden, alguien debería hacer estas cosas, siempre estamos pensando que alguien más debería hacer esas cosas. Y eso les pasó a los discípulos ahí. Cualquiera de ellos pudo haber lavado los pies, pero nadie lo hizo. Y el Señor lo vio y dijo, este es el momento perfecto para poder mostrarles qué es amar. ¿Verdad? Y entonces, ¿se imaginan? Se pone en pie, se quita su manto y los discípulos están como, ¿qué está haciendo el Señor? Se quita su manto, agarra su toalla, su paño que aparece ahí. Es una tela, no es una toalla como las nuestras, así todas de algodón, así lindas, no. Es una tela y se la amarra y se pone en condición de siervo, como dice Filipenses 2, del 5 al 7. Se humilló a sí mismo poniéndose en posición de siervo. Y los discípulos ven eso y dicen, ¿se acuerdan quién es el que tenía que lavar los pies? El siervo de peor condición. ¿Y quién lo está haciendo? Es el Maestro, es el Señor, es el Mesías, el que se está poniendo en esa condición. Recordemos que Judas estaba ahí. A Judas le lavaron los pies. ¿Recuerdan que Judas ya viene con una incomodidad? Porque para él el Mesías no debía ser entregado, el Mesías no debía ser traicionado y eso a él lo tenía como medio inquieto. Imagínense cómo se siente Judas cuando ve que el Mesías está humillando sus pies. Él dice, esto no puede ser, esto no puede ser. Sigamos, versos 6 al 7. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces,
el texto pareciera indicar, esto se pone mejor y mejor, el texto parece indicar, la forma como está escrito, que cuando el Señor Jesús lava uno tras otro y llega hasta Pedro, es decir, Él es el último, aparentemente, la forma como está escrito parece que Pedro es el último, y cuando llegó hasta Pedro, Pedro le dice, tú me lavas a mí, Señor. ¿Saben por qué? Miren, todos los demás se quedaron con la boca callada, todos están... Pero Pedro tiene un problema, que él nunca se queda con la boca callada, él nunca puede mantener la boca cerrada, Pedro está siempre diciendo cosas así, siempre hay alguien así, ¿verdad? Siempre hay alguien así que siempre tiene que decir algo, ¿verdad? Ese es Pedrito y lo amamos todos, todos amamos a Pedro. Pedro habla lo que los demás no pudieron hablar y él dice, Señor, me lavas a mí. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo interesante? Cuando en una cena el que tenía que lavar los pies era la persona invitada de menos posición, pero todos estaban en la misma posición. Adivinen quién era el que tomaba el lugar de la peor posición, el último en la mesa. En otras palabras, de todos ellos, al que le había tocado lavar los pies era Pedrito, y no lo había hecho. Y por eso Pedro dice, a mí no. A veces lo leemos como si Pedro estuviera como arrogante. A mí no es arrogancia, es como, es vergüenza. Señor, a mí me lava los pies. Yo debía haberlos lavado, Señor, no, o sea, no lo puedo permitir. Y el Señor le responde con tanto amor, ¿no? Ahorita tú no lo entiendes. ¿Se acuerdan de la palabra entender, de observar y entender? Esa es la palabra. Ahorita no lo entiendes. Ahorita observas lo que está pasando, me ves aquí y no lo entiendes. Pero luego lo comprenderás. Y ahí la palabra es otra. Ahí la palabra para comprender es una palabra diferente. Es una palabra de una convicción interna, profunda, personal. Es decir, más adelante vas a entender. Vas a comprenderlo. Ahorita lo ves y no sabes qué está pasando, pero más adelante, dentro de tu corazón vas a tener la convicción y la seguridad de qué es lo que pasó en este lugar. No te preocupes, déjame que yo haga esto. La respuesta de Pedro, ¿cuál es? Verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Señor, no puedo permitirlo. Y ahí sí se le sale un poquito el orgullo a Pedro, porque le dice... Básicamente le está diciendo, todos ellos lo permitieron, pero yo no lo voy a permitir. O sea, ellos no saben lo que estamos dando aquí. Yo sí estoy entendiendo. No voy a permitir que hagas esto. Tú eres el Hijo de Dios. Yo no voy a permitir. Tú eres el Mesías. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el que dijo alguna vez? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Él. Él dice, no voy a permitir que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, me lave los pies y se ensucie espiritual. No, yo no puedo permitir eso. No lo harás jamás, Señor. No puedo permitirlo. Pero ¿qué es lo que nos muestra Pedro? Lo que nosotros a veces sentimos. Por alguna razón hemos llegado a creer que hay cosas que hacemos que nos ponen debajo de nuestro nivel. Nosotros pensamos eso. Los seres humanos pensamos que hay ciertas cosas que son tan humillantes que nosotros no merecemos hacerlas. ¿Verdad? Tenemos una lista de cosas y decimos, ok, esto lo haría, no, pero hasta ahí. ¿Quién hizo esa lista? ¿Quién determina qué es lo que yo sí puedo hacer y no puedo hacer? ¿Hasta dónde me humillo, hasta dónde no me humillo? ¿Quién determina eso? Lo hacemos en nuestro propio orgullo. Y el Señor le está mostrando a Pedro, Pedrito, no existe esa lista. Esa lista no existe. Todo lo que sea necesario para mostrar la gloria del Padre. No existe una lista donde el ser humano pueda estar diciendo, yo soy más digno que esto. ¿Quién eres tú para decidir esa lista? ¿Quién eres tú para decir, hasta aquí me humillo, de allí para allá abajo ya no más? ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Quién soy yo para decidir eso? Y Pedro estaba mostrando que él tenía su lista ahí. Sigamos, verso 9 al 11. Le dijo Simón, ¿dónde estoy? En el 8 todavía.
jamás me lavarás. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces esa frase lo descuaderna al pobre Pedrito, porque el Señor le dice, mira, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y esa palabra parte es importante porque literalmente significa una porción. Y se usaba para porciones de tierra. ¿Qué es lo que Pedro entendió? Parte en el reino. Eso es lo que él dijo, oye, mi parte en el reino. En el reino, el reino, ¿verdad? Si no te lavo, no tendrás parte. ¿Ahora sí? Perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, para poder nosotros saber qué ritos es necesario nosotros seguir, tienen que cumplirse tres cosas. Uno, que el Señor Jesús lo haya hecho, como aquí en este caso. Dos, que los discípulos lo hagan en el libro de los Hechos. Y tres, que Pablo lo enseñe en una de sus cartas. Si esas tres cosas se cumplen, es algo que los cristianos debemos seguir haciendo. El lavado de los pies, el Señor Jesús lo hizo. Los discípulos en Hechos no lo hacen. Y Pablo no lo menciona en sus cartas. Por lo tanto, no es algo que nosotros debemos seguir haciendo. ¿Qué sí debemos seguir haciendo? La cena del Señor y los bautismos. Esas tres cosas sí, esas dos cosas, perdón, sí se ven en ese orden en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere lo de lavado de los pies? Recuerden, lavar los pies en esa época simbolizaba humillarse hasta lo más. Entonces pensemos de qué manera nosotros en nuestra época podemos expresar eso también. ¿Qué cosas podemos nosotros hacer en nuestro día a día que pueda ser considerado humillarse para bendecir a otras personas? Para algunas personas puede ser lavar un sanitario, para otras personas puede ser abrir la puerta a alguien, barrer, limpiar, perdonar. No sé, hay muchas cosas que en nuestro día a día nosotros podemos expresar voluntariamente como una forma de humillarnos por amor a otros. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Vayan y hagan lo mismo. Estén dispuestos a humillarse por el bien del otro. No hay una línea, no hay un límite donde uno diga de ahí para abajo. No hay, no existe. Lo que sea necesario para glorificar al Padre, lo que sea necesario para bendecir a otros. Eso es, de eso se trata. Terminemos en el verso 16 y 17 con esto. Los rabinos tenían una forma de expresar cuando estaban diciendo una verdad absoluta. Ellos terminaban la frase diciendo amén, así sea. Cuando ellos decían eso, significaba que esa frase que ellos habían dicho era una verdad espiritual absoluta, o eso es lo que ellos creían. El Señor Jesucristo es el único rabino que decía amén 2 veces. En toda la historia no existe registro de otro rabino judío en toda la historia que dijera amén y amén. ¿Dónde lo vemos? Verso 16. Desierto, desierto. ¿Saben cómo se traduce desierto, desierto? Así es, así es. O amén, amén. Y el Señor Jesús lo decía al iniciar la frase, no al final. Lo decía al inicio para que la gente supiera, ok, lo que Él va a decir aquí es una verdad espiritual absoluta, total. Les animo a que en el libro de Juan, cada vez que aparece desierto, desierto, os diga, lo marquen, porque esa es una verdad absoluta. Miren la verdad absoluta que dice el Señor aquí. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La verdad absoluta. El siervo nunca será mayor que su Señor. ¿Estamos de acuerdo? Nunca el siervo será mayor que su Señor. ¿Quién es el Señor? Es Él. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. Nunca, absolutamente nunca, estaremos en una posición superior a Él. Nunca. Es una verdad absoluta a toda la potencia que uno se puede imaginar. ¿Qué dice Él después? Si sabéis estas cosas, bienaventurados son si las hicieres. Y aquí es donde queremos cerrar. No es saberlo lo que nos hace gozosos y dichosos.
A veces nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué si te sigo no tengo este gozo en mi corazón? ¿Qué le hace falta? ¿Por qué no siento esta dicha, este gozo en mi corazón? Bienaventurados son si las hacen. No es si las saben. ¿Me van a entender? Porque las sabemos. De hecho, esto que estamos aprendiendo aquí no es la primera vez que ustedes lo escuchan. Estoy 100% seguro. Ya llegamos aquí esta mañana sabiendo estas cosas. Pero la clave no es saberlo, mi hermano. La clave es vaya y hágalo. Y al hacerlo, ahí está la dicha. Ahí está el gozo. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, gozosos son si las hacen. Que podamos nosotros amar al Señor Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para poder amar de esa manera. Porque nuestra tendencia es amarnos a nosotros mismos. Pero el Señor murió, resucitó, ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo para que nosotros podamos amar como Él ama. Podemos hacer. Si no, Él no nos hubiera dicho que lo hiciéramos. Podemos hacer. Entonces, que hoy podamos salir de aquí tomando la decisión. Señor, quiero seguir el ejemplo de tu amor. Quiero amar hasta el fin como tú amaste. Me cuesta. Reconozco que me duele y me cuesta. Reconozco que a veces no quiero. ¿Saben qué es lo más tremendo? El Señor Jesús lo hizo con Judas ahí. Y yo a veces tengo que decirle, Señor, tú sabes que hay ciertas personitas. Me cuesta. Es la forma en que me habla, es la forma en que... Pero tú lo hiciste con Judas. Y el siervo no es mayor que su Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame, dame la sabiduría, el amor, la humildad para servir como tú serviste, para amar como tú amaste. No quiero que la amargura viene en el corazón. Quiero vivir con gozo, con dicha, amando como tú amaste. ¿Oramos? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra. Tú eres un Dios bueno. Gracias por habernos amado como nos amaste tú. No escatimaste el ser igual a Dios. Que te despojaste, te vaciaste de tu virtud. Y viniste a esta tierra. Siendo hombre, tomaste esa posición de siervo para mostrarnos cómo amar. Hoy estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Y eres digno de adoración. Todo labio, toda rodilla debería doblarse ante ti, Señor. Que solo tú mereces adoración. Ayúdanos, enséñanos, llénanos de tu espíritu para poder amar como tú amaste, Señor. Y al hacerlo, anunciar que solo tú eres Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.